La tarde cae sobre la ciudad cuando una joven se ve obligada a elegir entre el pan de la noche y la bondad hacia un desconocido. Lo que no imagina es que este simple gesto desencadenará un giro que cambiará el destino de su familia. Esa noche, la compasión se transforma en milagro y el pasado regresa para saldar una deuda de décadas. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. La tarde caía pesadamente sobre la capital, trayendo consigo ese frío otoñal que parecía calar hasta los huesos. Elena esperaba en la parada de autobús, sola, aferrando una bolsa de plástico arrugada que guardaba el uniforme gastado de su madre. A sus 17 años ya conocía el peso de decisiones que nadie debería tener que tomar a esa edad. Sabía lo que significaba elegir entre comer o pagar el alquiler. Sabía lo que era ver a su madre regresar del trabajo con la espalda tan adolorida que apenas podía agacharse para quitarse los zapatos. Ese día, Rosa había sido despedida antes de tiempo. La patrona, una mujer de voz estridente y mirada cortante, no tuvo paciencia cuando la empleada doméstica pidió un descanso. Los dolores de columna eran insoportables, pero eso no importaba. Lo que importaba era que el suelo de mármol brillara como un espejo hasta el final del día. Rosa intentó continuar, apoyándose en la escoba, pero su cuerpo simplemente no obedeció. La patrona la despidió con un ademán, como quien espanta una mosca, sin terminar el servicio, sin recibir el pago completo del día. Elena sintió que el estómago se le revolvía cuando su madre se lo contó, con los ojos rojos de dolor y humillación. Ambas sabían exactamente lo que aquello significaba. El alquiler ya llevaba 5 días de retraso. El casero había advertido que no aceptaría más excusas. Esta vez sería diferente. Esta vez cumpliría la amenaza de desalojo. En el bolsillo de su pantalón descolorido, Elena sentía el peso de los últimos $5 de la familia. Era todo lo que tenían hasta el final de la semana. Ese dinero estaba destinado a comprar leche y pan esa noche, quizás algunos huevos si sobraban unos centavos. Su madre había trabajado 12 horas por esos $5, fregando el suelo de rodillas, limpiando baños, quitando el polvo de muebles que costaban más de lo que ellas ganarían en un año entero. El viento frío sopló y Elena ajustó su abrigo fino sobre los hombros. En el cuello colgaban suavemente las placas militares de su abuelo. Eran de metal desgastado, con el nombre grabado en letras que el tiempo intentaba borrar, pero que ella sabía de memoria. Víctor Alianza, un veterano de guerra que había salvado vidas, que había vuelto a casa con medallas y cicatrices, pero que murió olvidado por el país que juró defender. El Estado no envió flores al entierro. No pagó pensión a la viuda, no se acordó del sacrificio cuando la familia lo necesitó. Pero Elena se acordaba. Siempre se acordó. Llevaba esas placas todos los días, como un talismán, como una promesa silenciosa de que la bondad y el coraje aún significaban algo en este mundo, incluso cuando todo a su alrededor decía lo contrario. El autobús aún no había llegado y la parada estaba casi vacía. Solo ella y un señor mayor que parecía completamente fuera de lugar allí. Estaba sentado en el banco de madera agrietado, las manos temblándole ligeramente, la mirada perdida fija en algún punto distante que solo él podía ver. Elena lo observó discretamente. El hombre vestía ropa cara. Ella podía notarlo. La tela del abrigo era fina, probablemente lana pura, y los zapatos, aunque sucios de polvo, eran de cuero legítimo. Pero había algo mal. Su camisa tenía 2 botones abiertos, la corbata torcida, y su rostro mostraba una expresión de profunda confusión que hizo que el corazón de Elena se encogiera. Miró a su alrededor, como si acabara de darse cuenta de dónde estaba, y se levantó tambaleándose. Sus ojos recorrieron el suelo, los cubos de basura cercanos, el banco donde estaba sentado. Buscaba algo, eso era obvio. Sus manos aún temblaban cuando se agachó, con dificultad para mirar debajo del banco. Elena dudó por un momento, pero luego se acercó. Había algo en la fragilidad de aquel hombre que tocó una fibra sensible dentro de ella.
Quizás era el recuerdo de su abuelo en sus últimos días, también perdido, también confuso. ¿Puedo ayudarlo, señor? El hombre levantó los ojos y ella vio allí una mezcla de alivio y desesperación. Tenía ojos claros, casi transparentes, que contrastaban con su piel arrugada por el tiempo. «Mi bolso», dijo él, la voz ronca pero educada. «Tenía un bolso, marrón, con documentos. No sé dónde lo dejé». Elena miró a su alrededor, pero no había ningún bolso a la vista. «El señor estaba solo», dijo ella amablemente. «¿Cuándo llegó aquí?» Él parpadeó varias veces, como si la pregunta fuera demasiado difícil de procesar. «No lo sé», respondió por fin. «Salí a caminar. Siempre camino por la tarde. Pero hoy me alejé demasiado. No debería haber salido solo». «¿Está perdido, señor?», preguntó Elena, ya sabiendo la respuesta. Él asintió lentamente, y había tanta vulnerabilidad en ese gesto que Elena sintió un nudo en la garganta. «No sé dónde estoy», admitió, con la voz un poco quebrada. «No sé cómo volver. Mi memoria a veces me falla. Olvido las cosas recientes. Mi nombre, lo sé. Pero ¿cómo llegué aquí? Eso se ha ido». Elena se mordió el labio inferior pensando. ¿Tiene teléfono? ¿Alguien a quien pueda llamar? Él se palpó los bolsillos mecánicamente, como si ese gesto fuera más un reflejo que una búsqueda consciente. «No, no tengo nada, ni teléfono ni dinero. Necesito llegar hasta la terminal central. Allí puedo pedir ayuda. Alguien me reconocerá. Alguien siempre me reconoce». El autobús apareció a lo lejos, su motor diésel gimiendo al subir por la calle llena de baches. Elena miró al hombre, luego al autobús que se acercaba, luego a la bolsa de plástico en su mano. Una decisión se formaba en su mente, una de esas decisiones que ella sabía que cambiaría el curso de la noche, quizás de la semana entera. El autobús se detuvo con un chirrido de frenos y la puerta se abrió. El conductor, un hombre de mediana edad con una expresión permanentemente irritada, los miró con impaciencia. El anciano se acercó a la puerta, tambaleándose. «Por favor», dijo extendiendo las manos vacías. «Estoy perdido. Necesito llegar a la terminal. No tengo dinero. Ahora, pero puedo. Sin dinero no hay viaje», lo interrumpió el conductor, su voz alta y áspera. «Ya he oído esa historia 1000 veces. Las reglas son las reglas. Pague o baje». El hombre dio un paso hacia atrás y Elena vio la humillación teñir su rostro de rojo. Bajó la cabeza, los hombros encogiéndose hacia adentro, como si intentara hacerse más pequeño, invisible. Algo dentro de Elena se rompió en ese momento. Quizás era el recuerdo de todas las veces que su madre fue tratada como menos que humana. Quizás era la imagen de su abuelo, que dio todo, por su país, y fue recompensado con indiferencia. Quizás era simplemente la certeza de que, si dejaba a aquel hombre allí, solo y perdido, ella se estaría convirtiendo en parte del problema, parte de esa máquina cruel que aplasta a los vulnerables. «Espere», dijo Elena, su voz más firme de lo que esperaba. «Yo pago». Subió los escalones del autobús, sacó los $5 arrugados de su bolsillo y se los entregó al conductor. «2 pasajes, por favor». El conductor tomó el dinero sin decir nada. Solo apretó los botones de la máquina y entregó 2 billetes. Elena se giró e hizo un gesto al señor para que subiera. «Vamos», dijo, ofreciéndole el brazo para ayudarlo. El hombre la miró con una expresión que mezclaba sorpresa, gratitud y algo que Elena no supo identificar de inmediato. Aceptó su brazo y subió despacio, cada escalón un esfuerzo visible. Se sentaron en la parte trasera del autobús, en los asientos de plástico agrietado que ya habían visto días mejores. Elena sostuvo la bolsa de plástico con el uniforme de su madre en su regazo y miró por la ventana sucia, intentando no pensar en lo que haría al llegar a casa. Sin dinero, sin comida. Su madre preguntaría, y ella tendría que explicar. Pero cuando miró al señor a su lado, vio que estaba llorando silenciosamente. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado y él las limpiaba con el dorso de la mano, avergonzado. «Gracias», susurró.
Hace mucho tiempo que alguien es amable conmigo así. Elena no supo qué decir, así que solo asintió. El autobús traqueteó por las calles llenas de baches de la periferia y durante unos minutos permanecieron en silencio. Entonces el hombre habló de nuevo, su voz un poco más firme ahora. ¿Cómo te llamas? Elena. Un nombre bonito, yo soy Marco. Encantada, señor Marco. Él sonrió débilmente. Solo Marco. No necesita llamarme señor. El autobús seguía su trayecto, deteniéndose ocasionalmente para dejar y recoger pasajeros. Marco miraba por la ventana con atención, como si intentara encontrar alguna referencia, algún punto que le devolviera la memoria. Entonces sus ojos se posaron en el cuello de Elena, en las placas militares que se balanceaban suavemente con el movimiento del vehículo. Se inclinó un poco hacia adelante, frunciendo el ceño. «Esas placas», dijo, «son militares». «Eran de mi abuelo», respondió Elena, llevando instintivamente la mano al metal frío. «Sirvió en la guerra». Marco extendió la mano lentamente. «¿Puedo verlas?» Elena dudó solo un segundo antes de quitarse la cadena del cuello y entregárselas. Marco sostuvo las placas con un cuidado casi reverente, acercándolas a sus ojos para leer el nombre grabado. Y entonces algo extraordinario sucedió. La confusión en sus ojos desapareció por un momento, reemplazada por algo que parecía reconocimiento, memoria, emoción pura. «Víctor Alianza», leyó en voz alta, y su voz tembló. Cerró los ojos apretando las placas contra su pecho. «Víctor Alianza». «¿Conocía a mi abuelo, señor?», preguntó Elena, inclinándose hacia adelante, con el corazón acelerado. Marco abrió los ojos lentamente y había lágrimas frescas allí. «Lo conocía», susurró. «Él salvó mi vida». «¿Qué?». «Fue durante una misión», Marco continuó, las palabras saliendo poco a poco, como si estuviera sacando cada una de ellas de un pozo profundo dentro de sí. Había un incendio. Todo se estaba derrumbando. Yo estaba atrapado. Y él regresó. Todos los demás habían huido, pero él regresó. Me sacó cargando. Si no fuera por Víctor Alianza, yo no estaría aquí hoy. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Nunca había conocido a alguien que hubiera servido con su abuelo. Él murió cuando ella era muy pequeña, y las historias eran pocas, contadas por la abuela en susurros nostálgicos antes de que ella también falleciera. «Él era un héroe», dijo Marco, devolviéndole las placas a Elena con manos temblorosas. «Un verdadero héroe, y tú tienes su bondad». Pude sentirlo. El autobús disminuyó la velocidad, acercándose a otra parada. Elena miró por la ventana y reconoció la zona. Estaban a unas pocas cuadras de su casa. Tenía que decidir rápidamente qué hacer. «Marco», dijo ella, «usted dijo que necesita llegar a la terminal, pero está anocheciendo y hace frío. ¿Por qué no viene conmigo? Puede descansar un poco, usar nuestro teléfono, y mañana temprano encontraremos una manera de que regrese a casa». Marco la miró con esos ojos transparentes y Elena vio la duda allí. Era un hombre de otra época, educado, que probablemente no quería ser una carga. «No quiero causar molestias», dijo. «No las causará», mintió Elena, porque sabía que su madre se preocuparía, que habría preguntas, que su presencia complicaría una noche que ya sería difícil. Pero también sabía que no podía simplemente dejarlo en la terminal, solo y confuso, en el frío de la noche. «Por favor», insistió. «Sería un honor recibir a alguien que fue salvado por mi abuelo». Y así, cuando el autobús se detuvo, bajaron juntos. Elena guió a Marco por las calles familiares, pasando por casas con rejas en las ventanas, por perros que ladraban detrás de portones oxidados, por niños que jugaban en la acera incluso con el frío. Llegaron a un edificio bajo, de solo 3 plantas, con la pintura desconchada y grietas visibles en las paredes. Elena empujó el portón de hierro que chirriaba y comenzó a subir las escaleras exteriores. Marco la siguió despacio, apoyándose en el pasamanos suelto. En el segundo piso, Elena se detuvo frente a una puerta de madera con la pintura verde descolorida.
Buscó la llave en su bolsillo y antes de abrir, se volvió hacia Marco. «No es mucho», dijo en voz baja, «pero es nuestro hogar». Y abrió la puerta. El apartamento era pequeño, muy pequeño. La puerta se abría directamente a una sala que también servía como cocina, separada solo por un mostrador bajo. Había un sofá viejo apoyado contra la pared, una televisión pequeña sobre una mesita de madera arañada y una ventana con cortinas remendadas que dejaban entrar la poca luz del atardecer. Rosa estaba sentada a la mesa, con la cabeza entre las manos cuando oyó la puerta abrirse. Levantó el rostro rápidamente, limpiándose los ojos con el dorso de la mano, intentando esconder que estaba llorando. Pero cuando vio a su hija entrar seguida por un extraño, su expresión cambió de tristeza a confusión y luego a preocupación. «Elena», comenzó, levantándose despacio, con una mano presionada contra la espalda. «¿Quién es?» «Mamá, este es Marco. Estaba perdido en la parada de autobús. Necesita ayuda». Rosa miró de su hija al anciano, y Elena vio el cálculo formándose en la mente de su madre. Un extraño, en su casa, el día en que fueron despedidas antes de tiempo, el día en que no había dinero, el día en que el desalojo se acercaba como una tormenta inevitable. Pero entonces Rosa vio la ropa cara del hombre, vio la fragilidad en su postura, vio la amabilidad en los ojos de su hija y su expresión se suavizó. «Sea bienvenido», dijo, su voz cansada pero educada. «Por favor, siéntese. Debe estar exhausto». Marco aceptó la invitación, sentándose cuidadosamente en el sofá. Elena fue a la cocina y llenó un vaso de agua del grifo, entregándoselo al hombre. Él bebió a sorbos pequeños, agradecido. Rosa cojeó hasta el sillón y se sentó con un suspiro de alivio. Elena notó cómo su madre intentaba esconder el dolor, pero conocía cada expresión de aquel rostro. Las líneas alrededor de los ojos estaban más profundas hoy, los hombros más encorvados. «Mamá, necesitas descansar», dijo Elena, acercándose. «Estoy bien», mintió Rosa, como siempre mentía. «Es solo un poco de cansancio». Marco observaba todo en silencio. Sus ojos, antes confusos, ahora estaban atentos, absorbiendo cada detalle del pequeño apartamento. Vio la nevera vieja con un sobrepegado con un imán, el sello rojo visible incluso a distancia. Vio la mesa con solo 2 sillas, una de ellas con una pata torcida, equilibrada por un trozo de cartón. Vio el calentador roto en el rincón de la sala, inútil contra el frío que comenzaba a filtrarse por las rendijas de las ventanas. Elena siguió su mirada y sintió vergüenza, pero también una extraña forma de orgullo. Aquel era su hogar. Era poco, pero era honesto. Cada objeto allí había sido conquistado con trabajo. Cada día de alquiler pagado había costado horas de manos lastimadas y espaldas, adoloridas. «¿Viven aquí solas?», preguntó Marco amablemente. «Sí», respondió Rosa, «somos solo nosotras dos, desde que mi marido nos dejó». Elena percibió que su madre había elegido las palabras cuidadosamente. Su padre no había muerto, simplemente se había ido una mañana cuando ella tenía 8 años y nunca más regresó. No dejó dinero, no dejó explicación, no dejó nada más que 2 mujeres intentando sobrevivir en un mundo que no tenía piedad de los débiles. Marco asintió despacio. «¿Y usted trabaja?», preguntó a Rosa. «Soy empleada doméstica». «¿O lo era?». «Ya no lo sé». La voz de Rosa se quebró un poco al final, y Elena vio las lágrimas amenazando con volver. Fue hasta su madre y le puso la mano en el hombro, un pequeño gesto de consuelo. «¿Qué pasó?», preguntó Marco, y había algo en su voz que hacía que la gente quisiera hablar, algo que transmitía que él realmente se preocupaba. Rosa dudó, pero entonces las palabras comenzaron a salir, como si una presa se hubiera roto. Contó sobre la casa grande en la zona noble de la capital, sobre la patrona imposible de satisfacer, sobre las horas de trabajo de rodillas fregando suelos de mármol. Contó sobre los dolores de espalda que venían empeorando desde hacía meses,
sobre cómo hoy no pudo terminar el servicio, sobre cómo fue despedida sin recibir el pago completo. «Y el alquiler está atrasado», dijo Rosa, mirando el sobre en la nevera. 5 días. El casero dijo que esta vez no habrá negociación. 3 días y estaremos en la calle. Marco siguió su mirada hacia el sobre. «¿Cuántos años tiene?», preguntó. 43, pero me siento de 70. «¿Y cuánto tiempo lleva trabajando como empleada doméstica?». «Desde los 16, 27 años limpiando casas de otras personas». Había amargura en su voz, pero también resignación. Era la vida que tenía, la única que conocía. No había tiempo para sueños cuando se estaba ocupado sobreviviendo. El silencio cayó sobre el apartamento, roto solo por el sonido distante del tráfico exterior. Elena fue a la nevera y la abrió, confirmando lo que ya sabía. Medio litro de leche, 3 huevos, una zanahoria marchita. Nada más. «Voy a preparar algo para que comamos», dijo ella, intentando mantener la voz alegre. «No es mucho, pero...». Se detuvo al darse cuenta de que no tenía con qué cocinar. Los $5 se habían ido en 1900 y los pasajes de autobús. No había cena, no había nada. Marco notó la vacilación. «¿Ya han cenado?», preguntó. «No tenemos mucha hambre hoy», mintió Elena rápidamente cerrando la nevera. «Estamos bien». Pero Marco ya había visto suficiente. Se levantó lentamente del sofá y Elena vio un cambio en su postura. La confusión aún estaba allí, la desorientación de quien había perdido la memoria reciente. Pero ahora había algo más, una determinación, una claridad de propósito. «¿Puedo usar su teléfono?», preguntó. «Necesito hacer una llamada». Rosa señaló el teléfono de disco antiguo que estaba en una mesita en el rincón de Mintosec, la sala. Marco fue hasta allí y se quedó parado por un momento, los dedos sobre el disco. Elena vio la concentración en su rostro, como si estuviera cavando profundo en su memoria por un número que debería estar allí. Entonces, lentamente, comenzó a marcar. Cada movimiento del disco era deliberado, cuidadoso. Se llevó el auricular al oído y esperó. Pasaron segundos. Entonces una voz respondió del otro lado, inaudible para Elena y Rosa, pero claramente familiar para Marco. «Soy yo», dijo Marco, su voz súbitamente diferente, más firme, más autoritaria. «Necesito que envíen un coche, ahora», y dio la dirección del apartamento, con una precisión que sorprendió a Elena, considerando que momentos atrás apenas sabía dónde estaba. La conversación fue breve. Marco dio algunas instrucciones más, su voz baja pero dominante, y luego colgó. Se volvió hacia las 2 mujeres, que lo miraban con una mezcla de confusión y aprensión. «¿Qué acaba de hacer?», preguntó Rosa levantándose del sillón con esfuerzo. «Pedí que vinieran a buscarme», respondió Marco simplemente. «Mi familia debe estar preocupada». Elena sintió un nudo en el pecho. Claro que él tenía una familia. Claro que tenía gente buscándolo. Y ahora vendrían a buscarlo. Y él partiría. Y todo volvería a la normalidad. El apartamento frío, la nevera vacía, el sobre de desalojo en la puerta. Pero antes de que ella pudiera decir algo, llamaron a la puerta. 3 golpes fuertes, autoritarios. Rosa y Elena intercambiaron miradas nerviosas. Era demasiado pronto para ser el coche de Marco. Elena fue hasta la puerta y la abrió. Del otro lado estaba Aarón, el administrador del edificio. Era un hombre de mediana edad, con barriga prominente y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Llevaba una camisa de vestir con manchas de sudor en las axilas y sostenía un portapapeles. «Buenas noches, Rosa», dijo, ignorando completamente a Elena y entrando en el apartamento sin ser invitado. «Vine personalmente a traerles una noticia». Puso el portapapeles sobre la mesa y sacó un papel, colocándolo justo en el centro para que todos pudieran verlo. Era un aviso de desalojo oficial, con sellos y firmas. 3 días, dijo Aarón, golpeando el papel con el dedo índice. 3 días para que recojan sus cosas y se vayan. No aceptaré más excusas esta vez. Ya he sido demasiado paciente.
Rosa cerró los ojos, las manos temblándole. Señora Aarón, por favor, estoy buscando trabajo. Solo necesito una semana más. ¿Una semana? Aarón se rió, un sonido desagradable. Dijo eso el mes pasado y el mes anterior. No soy un banco, Rosa. No puedo seguir cargando con inquilinos que no pagan. Elena sintió que la rabia le hervía dentro. Mi madre siempre pagó, siempre trabajó. Está enferma ahora, pero mejorará. Conseguiremos el dinero. Aarón se volvió hacia ella con una expresión de desdén. Niña, usted no entiende cómo funciona el mundo. No tengo tiempo para historias tristes. 3 días. Se acabó la conversación. Se dio la vuelta para irse, pero entonces notó a Marco por primera vez. El anciano estaba parado cerca de la ventana, observando todo en silencio, pero había algo en sus ojos que hizo que Aarón dudara. ¿Quién es ese?, preguntó el administrador, señalando con la barbilla. Un huésped, respondió Rosa rápidamente. No es asunto suyo. Aarón se encogió de hombros. Da igual. De todas formas, en 3 días nadie más estará aquí. Espero que tengan un lugar a donde ir. Las calles están frías en esta época del año. Había algo cruel en la forma en que dijo aquello, una satisfacción mezquina que hizo que Elena quisiera gritar. Pero se contuvo, mordiéndose, el labio con tanta fuerza que sintió sabor a sangre. Aarón salió, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. El silencio que quedó era pesado, sofocante. Rosa volvió a sentarse, las manos cubriéndole el rostro, los hombros temblándole con sollozos silenciosos. Elena fue hasta su madre y se arrodilló a su lado abrazándola. Todo estará bien, mamá. Encontraremos una solución. Siempre lo hacemos. Pero por primera vez en su vida, Elena no estaba segura de si creía en sus propias palabras. Marco continuó parado cerca de la ventana, pero su rostro se había endurecido. Lo había visto todo, lo había oído todo. Y algo dentro de él, algo que la confusión y la pérdida de memoria no habían logrado borrar, estaba despertando. ¿Quién es el dueño de este edificio?, preguntó súbitamente. Rosa levantó el rostro, limpiándose las lágrimas. Un grupo de inversiones. No sé el nombre completo. Aarón es quien lo gestiona todo. ¿Y esa patrona suya, la casa donde trabaja, quién es el dueño? Rosa frunció el ceño, confundida con las preguntas. Un empresario, rico. No sé mucho sobre él. La esposa es quien manda en todo. Marco asintió despacio, como si estuviera montando un rompecabezas en su mente. Entonces miró por la ventana y vio luces acercándose allí abajo. Coches, varios coches. Llegaron, dijo simplemente. Elena fue hasta la ventana y miró hacia abajo. 3 coches negros, grandes y relucientes, se habían detenido frente al edificio. Eran el tipo de coche que ella solo veía en la televisión o pasando por la avenida principal de la capital. Hombres de traje bajaron, mirando alrededor con expresiones serias. ¿Quiénes son esas personas?, susurró Elena, con el corazón acelerado. Marco se volvió hacia ella, y por primera vez sus ojos estaban completamente claros. La confusión había desaparecido, reemplazada por una lucidez aguda. «Mi equipo», dijo, y entonces, con una voz que llevaba peso y autoridad, «Quiero que ustedes 2 vengan conmigo». «¿A dónde?», preguntó Rosa, levantándose de la silla, alarmada. «A mi casa. Se quedarán allí esta noche, y mañana empezaremos a resolver algunos problemas». «No podemos», protestó Rosa. «No lo conocemos, señor. No podemos simplemente...» «Rosa». Marco la interrumpió, y había tanta amabilidad en su voz que ella dejó de hablar. «Su hija me ayudó cuando estaba perdido. Gastó los últimos $, que ustedes tenían para darme un pasaje de autobús. Me trajo a su casa cuando no tenía a dónde ir. Y luego descubrí que ella lleva las placas de un hombre que salvó mi vida hace décadas. ¿De verdad creen que voy a dejarlas aquí, en este frío, sin comida, esperando un desalojo?» Tomó el sobre rojo de la nevera y lo rasgó por la mitad, dejando caer los pedazos al suelo. «No habrá desalojo», dijo con firmeza. «No para ustedes. Nunca más».
«¿Pero quién es usted, señor?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. «¿Quién es usted de verdad?». Marco sonrió por primera vez, una sonrisa cansada pero genuina. «Marco Müller, y mañana entenderán por qué ese nombre significa algo». Volvieron a llamar a la puerta, esta vez con educación. Marco fue a abrir, y dos hombres de traje entraron, saludándolo con una reverencia que hizo que Rosa y Elena intercambiaran miradas de sorpresa. «Señor Müller», dijo uno de ellos, «lo estábamos buscando por todas partes. Su esposa está desesperada». «Estoy bien, Pedro», respondió Marco. «Solo un poco desorientado, pero estas dos mujeres me cuidaron, y ahora vendrán con nosotros». «Señor». El otro hombre, más joven, comenzó mirando dudoso a Rosa y Elena en sus ropas simples y raídas. «No es una sugerencia, Aarón», dijo Marco, su voz cortante. «Es una orden, preparen el coche, y mañana temprano quiero una reunión con el departamento financiero y el jurídico. Tenemos mucho trabajo que hacer». Los hombres asintieron y salieron rápidamente. Marco se volvió hacia Rosa y Elena, que aún estaban paradas en medio de la sala, intentando procesar lo que estaba sucediendo. «Tomen lo que necesiten para esta noche», dijo amablemente. «Ropa, documentos, mañana podemos buscar el resto». Elena miró a su madre, que parecía estar en shock. «¿Esto está realmente sucediendo?», susurró Rosa. «Sí», respondió Elena, y por primera vez en esa noche terrible sintió una pizca de esperanza. Tomaron una maleta vieja del armario y pusieron allí algo de ropa, los cepillos de dientes, los documentos importantes. Elena se detuvo frente a la foto de su abuelo, que estaba en la mesita de la sala, la única foto que tenían de él de uniforme, joven y sonriente. La tomó con cuidado y la puso en la maleta. Cuando estuvieron listas, Marco las guió escaleras abajo. Los vecinos habían salido de sus casas y observaban por la ventana, curiosos con los coches de lujo que bloqueaban la calle. Elena vio a la señora del apartamento, tres espiando por detrás de la cortina con los ojos muy abiertos. El conductor abrió la puerta del coche del medio, y Marco hizo un gesto para que Rosa entrara primero. Ella dudó, mirando aquel interior de cuero suave y acabado perfecto, tan diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado. «Por favor», dijo Marco, «son mis invitadas». Y así, Rosa y Elena entraron en el coche. Marco entró después, sentándose a su lado. Las puertas se cerraron con un sonido suave y definitivo, y el coche comenzó a moverse. Elena miró por la ventana trasera mientras se alejaban, viendo el edificio donde había pasado toda su vida a hacerse cada vez más pequeño. No sabía lo que el mañana traería, pero sabía que algo había cambiado fundamentalmente esa noche, algo que no podría deshacerse. El trayecto fue largo y silencioso. Rosa y Elena miraban por la ventana, viendo el paisaje cambiar gradualmente. Dejaron atrás las calles llenas de baches de la periferia, los edificios bajos con pintura desconchada, los postes de luz rotos. Pasaron por la región central de la capital, con sus rascacielos y luces de neón, y entonces comenzaron a subir a una región más alta, donde las casas se hacían cada vez más grandes, más espaciadas, rodeadas por muros altos y portones de hierro. Elena sostenía la mano de su madre, sintiéndola fría y temblorosa. Rosa no había dicho una palabra desde que entraron en el coche, solo miraba por la ventana con una expresión distante, como si todo aquello fuera un sueño del que temía despertar. Marco también estaba callado, pero Elena percibía que él observaba todo a su alrededor con atención renovada. Era como si cada kilómetro recorrido le trajera de vuelta más pedazos de su memoria, más capas de quien realmente era. El coche finalmente disminuyó la velocidad y giró en un portón imponente. Dos guardias de seguridad uniformados los saludaron con un ademán, apretando un botón que hizo que los portones de hierro ornamentados se abrieran lentamente. El coche entró en una propiedad que parecía no tener fin. Elena presionó el rostro contra la ventana con los ojos muy abiertos. Había jardines inmensos, iluminados por luces estratégicamente posicionadas que creaban sombras dramáticas en los árboles antiguos.
Un camino de piedras pulidas llevaba a una mansión que hacía que las casonas donde su madre trabajaba parecieran casas comunes. No era solo grande, era majestuosa. 3 plantas de arquitectura clásica, con columnas blancas en la entrada, ventanas inmensas que reflejaban la luz dorada del interior, balcones con rejas de hierro forjado. Parecía el tipo de lugar que Elena solo había visto en revistas antiguas dejadas en las casas donde su madre limpiaba. El coche se detuvo frente a la entrada principal, e inmediatamente la puerta de la casa se abrió. Una mujer salió corriendo, bajando los escalones de mármol con una agilidad que desmentía su edad. Debía tener unos 60 años, cabello gris recogido en un elegante moño, vistiendo un conjunto de lana fina que probablemente costaba más de lo que Rosa ganaba en un año. «¡Marco!», gritó, y había alivio y rabia en su voz en igual medida. «¿Dónde estabas? Llamamos a la policía, a los hospitales, todo el mundo te estaba buscando». Marco bajó del coche despacio y la mujer lo abrazó con tanta fuerza que él se tambaleó un poco. «Disculpa, Clara», dijo, su voz suave. «Me perdí. Salí a caminar y simplemente me perdí». Clara lo apartó, sosteniendo su rostro entre las manos, los ojos recorriendo cada centímetro de él como si verificara si tenía heridas. «¿Estás bien? ¿Estás herido?» «Estoy bien, gracias a estas 2 personas». Fue solo entonces que Clara notó a Rosa y Elena, que habían salido del coche y estaban paradas incómodamente cerca de la entrada, sosteniendo su maleta vieja. La expresión de Clara cambió de preocupación a confusión. «¿Quiénes son ellas?», preguntó, la voz bajando automáticamente a un tono más formal, más distante. «Las personas que me salvaron», respondió Marco, poniendo la mano en el hombro de su esposa y guiándola hacia Rosa y Elena. «Clara, esta es Rosa y su hija Elena. Me encontraron perdido, me dieron un aventón, me llevaron a su casa, y ahora son nuestras invitadas». Clara miró de su marido a las 2 mujeres, claramente intentando entender la situación. Tenía la mirada entrenada de alguien acostumbrado a evaluar personas rápidamente, a categorizar y decidir. Elena pudo ver el cálculo sucediendo, vio cuando los ojos de Clara se posaron en sus ropas baratas, en la maleta remendada, en las manos callosas de Rosa. Pero entonces algo cambió en su expresión. Quizás fue la forma en que Marco sostenía el brazo de su esposa, firme pero gentil. Quizás fue la vulnerabilidad que ella aún veía en los ojos de su marido, el miedo residual de haberlo perdido. O quizás fue simplemente la profunda educación de alguien criado para ser elegante en todas las circunstancias. «Bienvenidas», dijo Clara, y su sonrisa, aunque controlada, parecía genuina. «Cualquiera que haya ayudado a mi marido es bienvenido en nuestra casa. Por favor, pasen». Hizo un gesto, e inmediatamente aparecieron 2 mujeres uniformadas, empleadas que tomaron la maleta de Rosa y Elena antes de que ellas pudieran protestar. Otra mujer, más mayor y con un aire autoritario, se acercó a Clara y le susurró algo al oído. «Preparen 2 habitaciones en el ala este», ordenó Clara, «con baño completo, y pidan a Mima la cocina que prepare una cena caliente. Deben tener hambre». Elena miró a su madre y vio lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Rosa las limpió rápidamente con el dorso de la mano, intentando mantener la compostura, pero Elena sabía lo que aquellas lágrimas significaban. ¿Cuánto tiempo hacía desde que alguien las había tratado con tanta consideración? ¿Cuánto tiempo desde que alguien se había preocupado si tenían hambre, si estaban cómodas? Fueron guiadas al interior de la casa, y Elena tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no quedarse boquiabierta con todo. El vestíbulo de entrada era más grande que todo su apartamento. El techo era alto, decorado con frescos pintados a mano. Una lámpara de araña de cristal colgaba del centro, sus 1000 prismas, reflejando la luz en arcoíris que danzaban en las paredes. El suelo era de mármol pulido, tan brillante que Elena podía ver su reflejo en él. Había obras de arte en las paredes, pinturas en marcos dorados que parecían tener siglos de antigüedad, muebles de madera oscura y tallada,
jarrones con arreglos de flores frescas, alfombras persas que probablemente valían más que todo el edificio donde Rosa y Elena vivían. Las empleadas las guiaron por un pasillo ancho, subiendo una escalera curva con pasamanos de caoba. Rosa subía despacio, la mano apretada en el pasamanos, cada escalón claramente doloroso. La empleada más mayor lo notó y disminuyó el paso, ofreciendo discretamente su brazo para apoyarla. Llegaron al segundo piso y recorrieron otro pasillo, este forrado con una alfombra suave que silenciaba los pasos. Puertas a ambos lados, todas cerradas, todas probablemente llevando a habitaciones más grandes que la casa donde Elena había crecido. La empleada se detuvo frente a una puerta y la abrió, haciendo un gesto para que entraran. «Esta será la habitación de la señora», dijo a Rosa. «Y la habitación de la señorita está al lado». Rosa entró lentamente y Elena la siguió. La habitación era espaciosa y elegante, decorada en tonos crema y dorado. Había una cama enorme con dosel, cubierta por sábanas que parecían de seda. Cortinas pesadas de terciopelo enmarcaban ventanas que daban a los jardines. Había un sillón de lectura cerca de la ventana, un escritorio antiguo, un armario inmenso de madera tallada. Una puerta lateral llevaba a un baño que hizo que Elena se ahogara. Bañera de mármol, ducha con puertas de cristal, lavabos dobles, espejos enormes. Toallas blancas y suaves apiladas en estantes, productos de higiene personal aún en sus envases. Todo a disposición. «La cena se servirá en media hora», dijo la empleada. «Si necesitan algo, hay un teléfono al lado de la cama. Marquen 0 y alguien vendrá a atenderlas». Y entonces salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí, dejando a Rosa y Elena solas en aquella habitación que parecía sacada de un cuento de hadas. Por un largo momento, ninguna de ellas dijo nada. Solo se quedaron allí paradas, en medio de aquel lujo imposible, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Entonces, Rosa se dejó caer en el borde de la cama, las manos temblándole. «Dios mío», susurró. «Dios mío, Elena, ¿qué hemos hecho?» Elena se arrodilló frente a su madre, sosteniendo sus manos. «Hicimos lo correcto, mamá. Ayudamos a alguien que lo necesitaba, y ahora él está retribuyendo». «Pero esto no es normal», dijo Rosa mirando alrededor con los ojos muy abiertos. «Gente como nosotras no se queda en lugares así. No somos invitadas en mansiones. Somos las que limpian estas mansiones, Elena. Somos las invisibles». «Hoy no», dijo Elena con firmeza. «Hoy no somos invisibles». Alguien llamó suavemente. A la puerta, y una joven empleada entró llevando un vestido simple pero elegante sobre el brazo. «La señora Clara pensó que quizás querrían cambiarse de ropa antes de la cena», dijo tímidamente. «Mandó estas prendas. Si no les quedan, podemos ajustarlas». Puso los vestidos sobre la cama y salió rápidamente. Rosa tomó uno de ellos y lo sostuvo contra su cuerpo. Era de una tela suave, lino fino, en un tono de azul suave. Simple, pero claramente caro. La etiqueta aún estaba pegada, con un valor que hizo que Rosa se ahogara. «No puedo usar esto», dijo poniendo el vestido de nuevo en la cama como si quemara. «Es carísimo. ¿Y si lo estropeo?» «Mamá», dijo Elena tomando el vestido y poniéndoselo de nuevo en las manos de su madre. Ellos lo ofrecieron. Sería de mala educación rechazarlo. Vamos a cambiarnos, lavarnos la cara y bajar a cenar. Y vamos a intentar disfrutar esta noche, porque mañana volvemos a la realidad. Pero Elena estaba equivocada, muy equivocada, porque esa noche no era una pausa temporal de la realidad. Era el comienzo de una realidad completamente nueva. 40 minutos después, Rosa y Elena bajaron las escaleras, limpias y vistiendo la ropa nueva. El vestido le quedaba perfectamente a Rosa, suavizando los años de trabajo duro que marcaban su cuerpo. Elena usaba un vestido más simple, en tono de verde musgo, que hacía brillar sus ojos. Fueron guiadas hasta un comedor formal, con una mesa larga que podría acomodar fácilmente a 20 personas. Pero solo 4 lugares estaban puestos, todos en un extremo de la mesa, creando una atmósfera más íntima. Marco y Clara
ya estaban allí. Marco se había cambiado y parecía completamente diferente del hombre perdido y confuso de la parada de autobús. Usaba pantalones de vestir y una camisa de lino blanco, el cabello peinado hacia atrás, la postura erguida. Sus ojos, antes nublados, ahora tenían una claridad aguda. Clara estaba sentada a su lado, usando un vestido elegante de color vino. Su cabello estaba suelto ahora, cayendo en ondas suaves sobre los hombros. Sonrió cuando vio a Rosa y Elena entrar. «Vengan, siéntense», dijo Marco, levantándose y apartando sillas para ellas. Deben estar muriéndose de hambre. Y realmente lo estaban. Elena no recordaba la última vez que había comido una comida completa. El desayuno había sido pan seco con mantequilla, el almuerzo, nada. Y la cena también. Sería nada, si no fuera por el giro imposible que su vida había tomado. La cena fue traída por 2 empleados silenciosos. Sopa de calabaza para empezar, cremosa y sazonada perfectamente. Luego, un plato principal de pollo asado con verduras a la parrilla y arroz salvaje. Y por último, un postre de tarta de limón que se derretía en la boca. Rosa comió despacio, casi con reverencia, como si cada bocado fuera algo precioso que necesitaba saborear. Elena percibió que las manos de su madre ya no temblaban, que sus hombros estaban más relajados. La comida caliente y abundante estaba haciendo milagros. Durante la cena, Clara hizo preguntas educadas sobre sus vidas y Elena percibió que ella estaba genuinamente interesada. No era el tipo de curiosidad condescendiente que Elena a veces veía en personas ricas cuando hablaban con los pobres. Era interés real humano. Marco también hizo preguntas, pero las suyas eran más específicas, más dirigidas. Quería saber sobre el apartamento, sobre el casero, sobre la patrona de Rosa. Quería nombres, direcciones, detalles. «¿Y por qué quiere saber todo esto, señor?», preguntó Rosa finalmente dejando el tenedor. «Con todo respeto, señor Marco, no entiendo por qué está tan interesado en nuestras vidas». Marco intercambió una mirada con Clara y algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que venía de décadas de matrimonio. Entonces se volvió hacia Rosa y Elena. «Permítanme contarles una historia», comenzó, su voz volviéndose más suave. «Cuando era joven serví en las Fuerzas Armadas. Estaba en una misión cuando todo salió mal. Hubo un incendio, explosiones, caos completo. Quedé atrapado bajo los escombros, apenas podía respirar. Pensé que iba a morir allí». Hizo una pausa, los ojos distantes, reviviendo aquel recuerdo. Entonces un soldado regresó. Todos los demás habían evacuado, pero él regresó. Movió los escombros, me sacó cargando. Salvó mi vida sin dudar, sin pensar en su propia seguridad. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Ya sabía a dónde iba aquella historia. Su nombre era Víctor Alianza. Marco continuó, mirando directamente a Elena. Después de aquel día, me prometí a mí mismo que si algún día podía devolver el favor lo haría. Pero Víctor nunca pidió nada. Nunca quiso reconocimiento. Nunca aceptó recompensas. Y entonces, años después, oí que había fallecido. Pensé que había perdido mi oportunidad. Se levantó y fue hasta donde Elena estaba sentada poniéndose de pie a su lado. Pero hoy, cuando me ayudaste en aquella parada de autobús, cuando vi sus placas en tu cuello, entendí que no había perdido mi oportunidad. Víctor me dio una segunda vida, y ahora tengo la oportunidad de retribuir a través de su familia. «Señor Marco», comenzó Rosa, la voz embargada, «no necesita darnos nada. Ya ha hecho tanto por nosotras esta noche». «Esta noche», dijo Marco, volviendo a su silla, «es solo el comienzo. Mañana hablaremos sobre el futuro. Pero por ahora quiero que descansen. Duerman en camas cómodas. Despierten sin preocupaciones. Y sepan que, mientras yo respire, nunca más pasarán necesidad». Clara tomó la mano de su marido y la apretó. «Y yo apoyo completamente a mi marido», dijo. «Son bienvenidas aquí por el tiempo que necesiten». Elena miró a su madre y vio que Rosa estaba llorando abiertamente ahora, sin intentar esconderlo. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza.
quizás por primera vez en años, de felicidad. Esa noche, Elena se acostó en una cama tan suave que parecía flotar. La habitación estaba cálida, las mantas eran pesadas y reconfortantes. A través de la ventana podía ver las estrellas brillando en el cielo limpio, sin la contaminación lumínica de la periferia para oscurecerlas. Sostuvo las placas de su abuelo contra el pecho, los ojos cerrados. «Gracias, abuelo», susurró en la oscuridad. «Gracias por haber sido valiente. Gracias por haber regresado, porque fue eso lo que nos salvó tantos años después». Al otro lado de la pared, en la habitación de al lado, Rosa también estaba despierta. Por primera vez en años, su espalda no le dolía. El colchón era perfecto, apoyando su cuerpo de una forma que ella nunca había experimentado. Pero no era el confort físico lo que la mantenía despierta, era la imposibilidad de todo aquello. Era el miedo de que al dormirse despertaría de vuelta en el apartamento frío, con el sobre de desalojo en la nevera, con el estómago vacío y un futuro negro. Pero no despertó en el apartamento. Cuando el sol salió y los primeros rayos de luz entraron por la ventana, Rosa aún estaba en aquella cama suave, en aquella habitación imposible, y entonces llamaron suavemente a la puerta. Una empleada entró llevando una bandeja con el desayuno. Café caliente, panes frescos, frutas, yogur. «Buenos días, señora Rosa», dijo con una sonrisa gentil. «El señor Marco pidió que le trajera esto. Un médico llegará en 1900, una hora para examinarla». «¿Un médico?», preguntó Rosa, sentándose rápidamente y luego haciendo una mueca de dolor. «Sí». El señor Marco insistió. Dijo que la señora tenía dolores de espalda y que necesitaba cuidados adecuados, y así comenzó un día que lo cambiaría todo. Un día en que Rosa sería examinada por un médico particular que diagnosticaría 3 hernias discales y recomendaría reposo absoluto y fisioterapia. Un día en que Marco haría llamadas a personas poderosas en oficinas distantes, su voz firme y comandante, tomando decisiones que afectarían vidas. Un día en que Elena aprendería que la bondad, a veces, tiene recompensas que nadie podría imaginar. Pero primero había desayuno. Y por primera vez en mucho tiempo, Rosa comió sin prisa, sin culpa, sin miedo. Comió hasta estar satisfecha. Y eso, por sí solo, ya era un milagro. El médico era un hombre de mediana edad, cabellos grises y gafas de montura fina. Examinó a Rosa con meticuloso cuidado, haciendo preguntas detalladas sobre cuándo comenzaron los dolores, sobre el tipo de trabajo que hacía, sobre tratamientos que ya había intentado. Rosa respondió todo con honestidad, aunque sintió vergüenza al admitir que nunca había ido a un médico de verdad, que, todas las veces que sintió dolor, simplemente tomó analgésicos baratos y continuó trabajando porque no tenía elección. El médico no juzgó, solo escuchó, asintió y continuó su examen. Le pidió a Rosa que se acostara, se moviera de ciertas maneras, apretó puntos específicos en su espalda y registró cada reacción. Después, dijo que necesitaría exámenes más detallados, pero que ya podía hacer un diagnóstico preliminar. 3 hernias discales, dijo, su voz profesional pero compasiva. 1 en la zona lumbar, 2 en la región torácica. Es grave, señora Rosa. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con dolor severo? Años, admitió Rosa en voz. Ya baja, pero no tenía elección. Necesitaba trabajar. El médico se quitó las gafas y las limpió despacio, un gesto que parecía darle tiempo para elegir las palabras correctas. Entiendo, dijo finalmente, pero ahora la señora tiene elección. Reposo absoluto durante al menos 6 semanas, fisioterapia intensiva después de eso, y nada de trabajo físico. Si continúa forzando su espalda, podría sufrir daños permanentes. Rosa sintió que el pánico subía. 6 semanas sin trabajar. Era imposible. ¿Cómo pagarían el alquiler? ¿Cómo comerían? Pero entonces se acordó de dónde estaba, de las palabras de Marco la noche anterior, y la ansiedad disminuyó, un poco, reemplazada por una profunda confusión sobre lo que todo aquello significaba. Mientras el médico hablaba con Rosa,
Elena estaba en la biblioteca. Marco la había llevado allí después del desayuno, diciendo que quería conversar. La biblioteca era una habitación impresionante, con estanterías de madera oscura que iban del suelo al techo, repletas de libros en varios idiomas. Había escaleras correderas para alcanzar los volúmenes más altos, sillones de cuero para leer y ventanas enormes que dejaban entrar la luz de la mañana. «Siéntate», dijo Marco, señalando uno de los sillones. Elena obedeció, con las manos nerviosas en su regazo. Marco se sentó en el sillón de enfrente, y por primera vez ella realmente lo miró a la luz del día, sin la confusión y el cansancio de la noche anterior. Era un hombre anciano, probablemente rondando los 70 años, pero había fuerza en sus ojos y en su postura. Su cabello blanco estaba bien peinado, el rostro afeitado con cuidado. Usaba ropa casual pero cara, y había una autoridad natural en la forma en que se movía, en cómo hablaba. «Quiero hablar sobre el futuro», comenzó Marco sin rodeos. El médico confirmó lo que yo sospechaba. Su madre ya no puede trabajar como empleada doméstica. Su espalda simplemente no lo resistirá. Elena sintió que el estómago se le encogía. «Yo puedo trabajar», dijo rápidamente. «Puedo dejar la escuela y...» «No», Marco la interrumpió, su voz firme pero gentil. «No vas a dejar la escuela. Tienes 17 años. Deberías estar pensando en la universidad, no en cómo mantener a tu familia. Pero necesitamos dinero. El alquiler...» «No habrá más alquiler». Elena parpadeó, confundida. «¿Cómo?» Marco se recostó en el sillón, los dedos entrelazados. «Anoche, después de que ustedes se fueron a dormir, hice algunas llamadas. Descubrí quién es el dueño del edificio donde viven. Una empresa de inversiones llamada Grupo Carmín. Tienen reputación de comprar propiedades en áreas pobres, descuidar el mantenimiento y cobrar alquileres abusivos a inquilinos desesperados. Elena conocía bien aquella realidad. El edificio donde vivían siempre se estaba estropeando. El calentador nunca funcionaba. Había fugas, grietas, problemas eléctricos, pero el alquiler solo aumentaba. «Esta mañana», continuó Marco, «compré el Grupo Carmín». Elena estuvo segura de que había oído mal. «¿Perdón?» «Compré la empresa, todo el portafolio de propiedades, incluyendo el edificio donde viven, y lo primero que voy a hacer es despedir a ese Aarón por mala gestión y acoso. Después vamos a reformar el edificio completamente. Calefacción nueva, cableado nuevo, pintura, todo. Y los alquileres serán ajustados a valores justos». «¿Pero por qué?», preguntó Elena, su mente luchando para procesar la magnitud de lo que él estaba diciendo. «¿Por qué haría eso?» «Por una deuda que tengo desde hace décadas. Y porque puedo. Elena, ¿sabes a qué me dedico?» Elena negó con la cabeza. «Soy presidente de un conglomerado financiero e industrial. Bancos, constructoras, empresas de tecnología. Mi familia construyó este imperio a lo largo de 3 generaciones. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. ¿Y sabes lo que percibí ayer cuando estaba perdido en aquella parada de autobús?» Se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en los de ella. «Percibí que me había vuelto invisible. La gente pasaba a mi lado sin verme. Estaba confuso, asustado, claramente necesitando ayuda, y nadie se detenía. A nadie le importaba, excepto a ti. Una joven de 17 años que solo tenía $5 en el bolsillo, dinero que su familia necesitaba desesperadamente, y tú lo usaste para ayudar a un extraño». Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No podía simplemente dejar al señor allí. «Lo sé, y por eso estoy aquí, Elena. Por eso estoy vivo para tener esta conversación, porque hace décadas tu abuelo tampoco podía simplemente dejarme allí. Él regresó. En medio del fuego, del peligro, regresó, y salvó mi vida». Marco se levantó y fue hasta la ventana, mirando los jardines de fuera. «Después de salir del ejército, usé el dinero de mi familia para construir un imperio. Hice fortunas, pero en algún lugar del camino olvidé lo que realmente importa. Olvidé que todo lo que tengo, todo lo que construí, solo existe porque un hombre tuvo el coraje de regresar.
Y ayer su nieta me lo recordó. Se volvió hacia Elena y había determinación en su rostro. Tu madre ya no trabajará como empleada doméstica. Le ofreceré un puesto de gerente de propiedades. Ella supervisará el equipo de mantenimiento y limpieza de todas mis propiedades. No es trabajo físico, es administrativo. 85,000 al año para empezar, con beneficios completos. Plan de salud, jubilación, todo. Elena no podía respirar. 85,000 era más de lo que su madre ganaría en 4 años limpiando casas. Y ustedes van a vivir aquí, continuó Marco. Tenemos una casa más pequeña en la parte trasera de la propiedad, originalmente construida para los caseros. 3 habitaciones, cocina completa, sala, 2 baños. Es suya. No podemos aceptar esto. Elena susurró. Es demasiado. Es lo mínimo. Marco la interrumpió. Es menos de lo que debo. Elena, tu madre trabajó 30 años rompiéndose la espalda para personas que ni siquiera sabían su nombre. Merece dignidad, merece descanso, merece una oportunidad de vivir, no solo de sobrevivir. Alguien llamó a la puerta de la biblioteca y Clara entró. Sonrió al ver a Elena, pero había una seriedad en sus ojos. Marco, el abogado llegó y trajo los documentos que pediste. Excelente, dijo Marco. Elena, ven conmigo. Hay una cosa más que necesito hacer. Fueron hasta la oficina de Marco, una habitación impresionante con una mesa enorme de caoba y paredes forradas con diplomas y certificados. Un hombre más joven, quizás rondando los 40, estaba esperando con una carpeta de cuero. Este es Luca, mi abogado personal. Marco hizo las presentaciones. Luca, ¿trajiste los papeles? Sí, señor. El abogado abrió la carpeta y sacó varios documentos. Como pidió, aquí está la escritura del edificio, ya transferida a su nombre. Y aquí está la carta de despido del señor Aarón Carmín, efectiva de inmediato. Marco firmó los documentos rápidamente, luego tomó la escritura y la sostuvo en la mano, mirándola pensativamente. Elena, dijo, ¿conoces la dirección de la casa donde trabajaba tu madre? ¿La de la patrona cruel? Elena asintió, confusa sobre a dónde iba aquello. Dale la dirección a Luca. Quiero saber quién es el dueño de esa propiedad. Luca anotó la dirección que Elena proporcionó e hizo algunas llamadas rápidas. 5 minutos después tenía la información. La propiedad pertenece a un empresario llamado Víctor Olmos, CEO de una empresa de importación. Y curiosamente, la casa está hipotecada en uno de sus bancos, señor Miller. Marco sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. ¿En serio? ¿Cuánto debe? 300,000, con 3 meses de retraso en los pagos. Perfecto. Luca, inicie el proceso de ejecución hipotecaria, y mientras está en ello, descubra si su esposa, esa patrona, tiene algún otro negocio o propiedad. Sí, señor. Elena observaba todo con una mezcla de fascinación y miedo. Estaba viendo el poder real en acción, viendo cómo el dinero y la influencia podían mover montañas, arruinar vidas, con algunas firmas y llamadas telefónicas. Marco notó su expresión. ¿Parece cruel?, preguntó. ¿Usar mi poder así? Elena no sabía qué decir. Déjame contarte algo sobre Víctor Olmos, Marco continuó. Sé quién es. Conozco su reputación. Es un hombre que construyó su fortuna explotando trabajadores, evadiendo impuestos, tratando a los empleados como basura. Su esposa es aún peor. Viven en una mansión comprada con dinero que deberían haber usado para pagar decentemente a personas como tu madre. Y ahora llevan 3 meses de retraso en el pago porque gastaron todo en coches de lujo y viajes. Puso la escritura del edificio sobre la mesa. No estoy haciendo esto por venganza, Elena. Estoy haciendo esto por justicia. Personas como ellos cuentan con la idea de que gente como tú y tu madre nunca tendrán el poder para reaccionar. Bueno, hoy lo tienen, a través de mí. Esa tarde, mientras Rosa descansaba después de la consulta médica, Elena caminó por los jardines de la propiedad con Clara. La esposa de Marco se había ofrecido a mostrarle los alrededores, y Elena aceptó, agradecida por la oportunidad de procesar todo lo que había sucedido.
Los jardines eran vastos y meticulosamente cuidados. Había caminos de piedra que serpenteaban entre parterres de flores, fuentes con agua cristalina, árboles antiguos que proporcionaban sombra. Al fondo de la propiedad, casi escondida por un bosque de cerezos, había una casa más pequeña, de 2 plantas, con ventanas amplias y un balcón acogedor. «Esta es la casa de los caseros», explicó Clara. Estaba vacía hacía años. Marco mandó reformarla completamente. Cocina nueva, baños nuevos, todo el sistema eléctrico fue cambiado. Quería que estuviera perfecta. «¿Para nosotras?», preguntó Elena, aún sin poder creerlo. «Para ustedes», Clara confirmó. «Elena, sé que todo esto debe parecer surreal. Sé que debes tener 1000 preguntas y 1000 miedos. Pero quiero que sepas que mi marido es un hombre de palabra. Cuando hace una promesa, la cumple». Se sentaron en un banco de piedra cerca de una fuente. Clara se quedó callada por un momento, solo observando el agua. «Marco y yo estamos casados desde hace 42 años», dijo finalmente. «Tuvimos una buena vida. 3 hijos, todos adultos ahora, con sus propias familias. Pero Marco siempre tuvo ese peso, esa deuda que sentía que le debía a tu abuelo». Elena escuchaba en silencio. «Él donó a instituciones de veteranos», Clara continuó. «Financió memoriales. Ayudó a cientos de familias de soldados. Pero nunca fue suficiente, porque no se trataba de dinero, se trataba de una vida». Víctor Alianza le dio una segunda oportunidad, y Marco pasó décadas preguntándose cómo podría retribuir. «Y ahora tiene la oportunidad», Clara asintió. «Y no es solo sobre retribución, Elena. Ayer, cuando él se perdió, algo sucedió. Tiene episodios así a veces, su memoria le falla. Es aterrador para él, para mí. Pero ayer, perdido en aquella parada de autobús, vio el mundo de forma diferente. Vio lo que es ser invisible, ser vulnerable, ser ignorado, y entonces apareciste tú. Yo solo hice lo que cualquier persona haría. Pero la mayoría de la gente no lo hace», dijo Clara suavemente. «La mayoría sigue de largo. Y tú no tenías recursos, no tenías riqueza para esconder. Tenías $5 y un corazón bondadoso. Y eso, Elena, eso vale más que cualquier fortuna». Volvieron a la casa principal cuando el sol comenzó a ponerse. Rosa estaba en la sala, conversando con Marco. Ella parecía diferente, Elena notó. Sus hombros no estaban tan encorvados, su rostro no estaba tan tenso. Todavía había dolor, eso era visible, pero también había algo más. Esperanza, quizás, o la ausencia de desesperación, que para alguien como Rosa era casi lo mismo. «Rosa», Marco estaba diciendo cuando Elena entró, «necesito que firme algunos documentos. Luca le explicará cada uno, pero básicamente son el contrato de trabajo y la transferencia de la casa». «Señor Marco», comenzó Rosa, su voz temblorosa, «no sé cómo agradecerle, no sé qué decir». «No necesita decir nada, solo necesita aceptar y descansar. Cuando esté recuperada, hablaremos sobre sus responsabilidades, pero por ahora, concéntrese en recuperarse». Luca apareció con los documentos, y Rosa firmó cada uno con manos temblorosas, Elena a su lado, leyendo cada línea, asegurándose de que entendía todo. Era real, era legal, era permanente. Cuando terminaron, Marco le entregó a Rosa una copia de la escritura del edificio donde vivían. «Técnicamente», dijo con una pequeña sonrisa, «usted ahora trabaja para mí, y una de sus responsabilidades será supervisar la reforma de este edificio. Usted conoce cada problema que tiene, cada falla. Quiero que trabaje con los ingenieros y arquitectos para garantizar que se haga correctamente». Rosa miró la escritura, luego a Marco, y entonces simplemente comenzó a llorar. No eran lágrimas delicadas, eran sollozos profundos que venían de años de dolor acumulado, de miedo, de humillación, de trabajo sin reconocimiento, y ahora finalmente de alivio. Elena abrazó a su madre, y Clara trajo pañuelos, y Marco solo esperó pacientemente hasta que Rosa logró recomponerse. «Disculpa»,
dijo Rosa limpiándose el rostro. Yo solo... No esperaba bondad, no esperaba justicia. Pasé tanto tiempo solo intentando sobrevivir que olvidé que las cosas buenas también pueden suceder. Bueno, dijo Marco, ahora lo recordarás. Todos los días. Esa noche, Elena y Rosa cenaron de nuevo con Marco y Clara, pero esta vez la conversación fue más ligera, más natural. Hablaron sobre el pasado, sobre el abuelo Víctor y sus historias, sobre los sueños que Rosa había abandonado hacía mucho tiempo. Ella había querido ser maestra una vez, admitió tímidamente, pero quedó embarazada joven, el marido se fue, y la supervivencia tomó precedencia sobre los sueños. Nunca es tarde, dijo Clara. Quizás, cuando estés mejor, puedas retomar los estudios, tenemos recursos, podemos ayudar. Y Elena, dijo Marco volviéndose hacia ella. ¿Qué quieres hacer? ¿Después de la escuela? Elena dudó. Nunca había pensado realmente más allá de sobrevivir al día siguiente. No lo sé, admitió. Siempre me gustó dibujar, crear cosas, pero nunca pensé que fuera posible hacerlo como carrera. ¿Arquitectura? Sugirió Clara. ¿Diseño? Quizás, dijo Elena, y por primera vez en su vida se permitió imaginar un futuro que no fuera solo una repetición del pasado. Cuando se fueron a dormir, cada una en su cómoda habitación en aquella mansión imposible, ambas permanecieron despiertas por mucho tiempo, mirando al techo, intentando creer que aquello era real, que no era solo un sueño cruel del que despertarían. Pero el sol nació de nuevo, y ellas aún estaban allí. Y así comenzó el trabajo de transformar aquella improbable oportunidad en una vida real, con todos los desafíos y alegrías que vendrían. Las primeras semanas fueron un torbellino de cambios. Rosa pasó por exámenes detallados en una clínica particular, donde los médicos la trataron con respeto y paciencia, explicando cada procedimiento, cada opción de tratamiento. Comenzó fisioterapia 3 veces por semana, con un especialista que venía hasta la propiedad. Lentamente, día tras día, el dolor comenzó a disminuir. No desapareció completamente, pero por primera vez en años, ella lograba levantarse sin hacer una mueca. Lograba agacharse sin sentir punzadas en la columna. Elena volvió a la escuela, pero ahora un chofer la llevaba todas las mañanas en uno de los coches de la familia. Al principio, ella pidió que la dejaran unas cuadras antes, avergonzada por la ostentación. Pero Marco insistió en que no había motivo para la vergüenza. «No robaste esto», dijo firmemente. «Lo mereciste a través de la bondad y el coraje. Nunca te avergüences de las cosas buenas que te suceden». Aún así, la transición no fue fácil. Los compañeros de escuela hacían preguntas que Elena no sabía cómo responder. ¿Cómo explicar que en una semana su vida había cambiado completamente? ¿Que había pasado de estar a punto de ser desalojada a vivir en una mansión? Algunos pensaban que ella estaba mintiendo. Otros sintieron envidia. Solo su mejor amiga, Olivia, simplemente la abrazó y dijo: «Estoy tan feliz de que algo bueno finalmente te haya pasado». La casa de los caseros fue preparada para ellas, pero Rosa y Elena pasaron el primer mes viviendo en la mansión principal mientras se hacían los toques finales. Marco insistió en que no había prisa, que se quedaran el tiempo que necesitaran. Clara parecía genuinamente disfrutar de su compañía, especialmente la de Rosa. Las dos mujeres, tan diferentes en sus trayectorias pero similares en su fuerza silenciosa, desarrollaron una amistad improbable. Clara enseñó a Rosa sobre gestión de propiedades, sobre cómo tratar con proveedores y contratistas, sobre presupuestos y cronogramas. Rosa absorbía todo con una sed de conocimiento que había sido reprimida durante décadas. Descubrió que tenía talento para la organización, para resolver problemas, para tratar a las personas con dignidad mientras mantenía altos estándares. Era diferente de fregar suelos, pero usaba habilidades que ella siempre tuvo, solo que nunca tuvo la oportunidad de desarrollar. Mientras tanto, Marco cumplió todas sus promesas y algunas más. Aarón fue despedido, y el edificio donde Rosa y Elena vivían entró en reforma completa. Marco contrató a los mejores ingenieros
y Rosa supervisó personalmente cada etapa, usando su conocimiento íntimo de cada problema, para garantizar que fuera resuelto adecuadamente. Los inquilinos, que al principio estaban escépticos, pronto percibieron que algo real estaba sucediendo. Se instaló calefacción nueva. El cableado fue completamente cambiado. Fontanería nueva. Pintura fresca. Ventanas que realmente cerraban. Y los alquileres fueron reducidos en un 40%. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad. Rosa se convirtió en una especie de leyenda local. La mujer que había trabajado toda su vida como empleada doméstica y ahora gestionaba propiedades para uno de los hombres más ricos de la capital. Algunos la envidiaban, otros la admiraban, pero todos estaban de acuerdo en que si alguien merecía esa suerte, era Rosa. En cuanto a Víctor Olmos y su esposa, la justicia fue rápida y precisa. Con 3 meses de retraso en la hipoteca y Marco controlando el banco, la ejecución fue inevitable. Perdieron la mansión, los coches de lujo fueron embargados. La empresa de importación de Víctor entró en investigación fiscal y descubrieron irregularidades que resultaron en multas pesadas y pérdida de licencias. La esposa, aquella mujer de voz estridente que había humillado a Rosa, fue vista en un supermercado local comprando marcas baratas, quejándose en voz alta sobre lo injusta que era la vida. Alguien que la conocía comentó: «Quizás ahora entienda cómo se siente la mayoría de la gente». Marco no sintió remordimiento. Tampoco sintió una satisfacción particular. Era simplemente justicia, de la forma en que él la entendía. Las personas que construyeron fortunas sobre el sufrimiento de otros no merecían protección cuando sus propias irresponsabilidades los alcanzaban. Un día, unas 5 semanas después de aquella tarde en la parada de autobús, Marco llamó a Elena a la oficina nuevamente. Ella entró nerviosa, siempre un poco intimidada por aquel hombre que tenía tanto poder pero que la trataba con tanta amabilidad. «Siéntate», dijo, y ella obedeció. «Elena, necesito mostrarte algo». Abrió un cajón del escritorio y sacó una caja de madera antigua, desgastada por el tiempo. La puso sobre la mesa entre ellos y la abrió cuidadosamente. Dentro había una foto en blanco y negro, ya amarillenta, protegida por un plástico. Era una foto de 2 soldados, jóvenes y sucios, brazos sobre los hombros uno del otro, sonriendo a la cámara a pesar del cansancio visible en sus rostros. Detrás de ellos, Elena podía ver un jeep militar y lo que parecía ser escombros de alguna construcción. «Este soy yo», dijo Marco, señalando a uno de los soldados. «Tenía 22 años en esta foto, y este es mi abuelo». Elena susurró, reconociendo a Víctor incluso a través de los años y de la mala calidad de la foto. Parecía tan joven, tan vivo. «Esta foto fue tomada 2 horas después de que él me salvó», explicó Marco. «Uno de los otros soldados tenía una cámara. Le pedí tomarme una foto con Víctor. Quería recordar al hombre que me dio una segunda oportunidad de vivir». Elena tomó la foto con manos temblorosas. Nunca había visto a su abuelo así tan joven, tan lleno de vida. «¿Puedo quedarme con ella?», preguntó. «¿O hacer una copia?» «Puedes quedarte con el original», dijo Marco. «Tengo otros recuerdos, pero tú debes tener algo tangible de él, algo más allá de las placas». Elena sostuvo la foto contra su pecho, sintiendo lágrimas correr por su rostro. «Gracias, por todo, por recordarlo, por honrarlo de esta forma». «Él me honró primero», dijo Marco simplemente, «y ahora tú sigues honrando su memoria. Cada día, con cada decisión bondadosa que tomas, pruebas que su coraje, su bondad, sigue viva a través de ti». Hubo un golpe suave en la puerta y Clara entró. «Marco, Rosa está aquí. Quiere hablar contigo». Rosa entró justo detrás, caminando sin cojear por primera vez desde que Elena recordaba. La fisioterapia estaba funcionando y también el descanso, la comida adecuada, la ausencia de estrés constante. Parecía años más joven, el rostro menos tenso, los hombros rectos. «Señor Marco», comenzó Rosa, luego se detuvo y se corrigió. «Marco, necesito contarte algo». Él hizo un gesto para que ella se sentara.
Rosa miró a Elena, luego de nuevo a Marco, claramente nerviosa. Fui al edificio hoy, para verificar el progreso de la reforma, y mientras estaba allí una mujer me abordó, una de las inquilinas. Dijo que su hijo está buscando trabajo. Tiene 16 años, abandonó la escuela para ayudar a la familia. Y yo pensé que quizás podríamos ayudar. ¿Cómo?, preguntó Marco interesado. Podríamos ofrecer un programa de aprendizaje. Él trabajaría a medio tiempo ayudando con el mantenimiento de los edificios y la otra mitad del tiempo regresaría a la escuela. Pagaríamos un salario justo, lo suficiente para ayudar a la familia, pero con la condición de que él complete sus estudios. Marco sonrió lentamente. Rosa, eso es una idea excelente. Y no debería detenerse en un joven. Debería ser un programa completo, para todos los inquilinos que lo necesiten. Rosa se animó, las palabras saliendo más rápido ahora. Exactamente. Podemos ofrecer becas de estudio, programas de formación profesional, ayuda con guardería para madres solteras que quieren volver a trabajar. Transformar aquel edificio no solo físicamente, sino crear una comunidad real, donde las personas tengan oportunidades. Clara, que se había quedado cerca de la puerta, aplaudió suavemente. Rosa, has encontrado tu vocación, y realmente lo había hecho. En las semanas siguientes, Rosa trabajó incansablemente desarrollando el programa. Marco proporcionó los recursos financieros y las conexiones, pero la visión era toda suya. Ella conocía aquella comunidad, conocía sus necesidades, sus sueños, sus miedos. Sabía exactamente lo que marcaría la diferencia. Elena vio a su madre florecer de formas que nunca imaginó posibles. Rosa, que durante tantos años había sido invisible, ahora estaba creando algo que marcaría una diferencia real en la vida de decenas de personas, y lo hacía con una competencia y pasión que sorprendió incluso a Marco, quien había aprendido a esperar excelencia en todo. La casa de los caseros estuvo lista, y finalmente se mudaron. Era extraña la sensación de tener tanto espacio, de tener habitaciones que eran solo suyas, de tener una cocina donde podían cocinar lo que quisieran cuando quisieran. La primera noche allí, Rosa preparó su cena favorita: arroz, frijoles y pollo simple. Comieron en la mesa nueva, en platos nuevos, pero la comida tenía sabor a hogar. ¿Estamos realmente aquí?, preguntó Rosa, mirando alrededor de la cocina iluminada y acogedora. ¿Esto es realmente nuestra vida ahora? Sí, confirmó Elena, y lo merecemos. Finalmente, merecemos algo bueno. Pero no todo era fácil. Elena luchaba con la culpa, a veces culpa de tener tanto cuando sus amigos de escuela tenían tan poco. Culpa de comer bien cuando sabía que familias en su antiguo vecindario pasaban hambre. Habló sobre eso con Marco una noche, después de la cena. Estaban sentados en el porche de la casa principal, bebiendo té, observando las estrellas. «Es normal sentirse así», dijo Marco cuando ella terminó de hablar. «Yo me sentí así también, cuando joven. Venía de una familia rica, lo tenía todo, mientras mis compañeros soldados venían de la pobreza, de la lucha. La culpa me consumía». «¿Y cómo lidiaste con eso?» «Me di cuenta de que la culpa sin acción es inútil. Si te sientes mal por tener pero no haces nada para ayudar a los que no tienen, entonces la culpa es solo autoindulgencia. Pero si usas lo que tienes, tu posición, tus recursos, para marcar la diferencia, entonces la culpa se transforma en propósito». Elena pensó en eso. «¿Cómo puedo marcar la diferencia? Tengo 17 años». «Exacto. Tienes 17 años, tienes toda la vida por delante. Estudia, aprende, crece. Y cuando tengas conocimiento y habilidades, úsalos para construir, para ayudar, para crear oportunidades para otros. Tu madre está haciendo eso. Ahora, tú puedes hacerlo en el futuro, a tu manera». Aquella conversación se quedó con Elena. Comenzó a pensar seriamente en el futuro, en lo que quería hacer. Recordó cómo le había dicho a Marco que le gustaba dibujar, crear. Comenzó a dibujar más, a esbozar proyectos de casas, de espacios. Clara vio algunos de sus dibujos y quedó impresionada.
Estos son buenos, Elena. Realmente buenos. ¿Ya pensaste en arquitectura? No tengo dinero para la universidad. Elena respondió automáticamente, luego se detuvo. ¿O sí? Su vida había cambiado tanto que ya no sabía cuáles eran sus limitaciones. Como si leyera sus pensamientos, Clara dijo: a Marco y a mí nos gustaría pagar tus estudios. Cuando termines la escuela, si quieres ir a la universidad, ya sea arquitectura o cualquier otra cosa, nosotros cubriremos los costos. Elena sintió que las lágrimas le quemaban. ¿Por qué? ¿Por qué hacer tanto por mí? Porque podemos, y porque te lo mereces, y francamente, porque será una buena inversión. Cuando te gradúes y empieces a crear proyectos increíbles, querré contratarte para rediseñar algunos de nuestros edificios. Se rieron, pero había verdad bajo el humor. El futuro, que siempre había parecido una pared en blanco imposible de escalar, ahora se abría como un campo de posibilidades infinitas. 3 meses después de aquella tarde en la parada de autobús, Marco organizó una cena especial. No era solo la familia, Rosa y Elena. Había invitado a todos los inquilinos del edificio que Rosa gestionaba, unas 20 personas. Algunas llegaron tímidas, desconfiadas de aquel hombre rico que había comprado su edificio, pero Rosa estaba allí, y confiaban en Rosa. La cena fue servida en el gran salón de la mansión, mesas dispuestas en forma de U para que todos pudieran verse. La comida era simple pero abundante, elegida para agradar a todos, y entonces, cuando todos habían comido, Marco se levantó. «Quiero agradecerles a todos por venir», comenzó. «Sé que algunos de ustedes todavía están escépticos sobre mis intenciones. Es comprensible. Han visto propietarios ir y venir, promesas hechas y rotas. Pero estoy aquí para decir que no soy solo un propietario, soy un miembro de su comunidad ahora, y mi compromiso no es solo reformar un edificio, es crear oportunidades». Habló sobre el programa que Rosa había desarrollado, sobre las becas de estudio, la formación profesional, el apoyo a la guardería. Habló sobre cómo cada persona allí tenía potencial, tenía sueños que merecían una oportunidad de realizarse. Y todo esto, dijo mirando a Rosa y Elena, existe por una joven de 17 años que tenía $5 y un corazón bondadoso, por una madre que trabajó hasta romperse la espalda, pero nunca rompió su espíritu, por un soldado que, décadas atrás, decidió que una vida valía la pena regresar a salvar. Levantó su copa. A Víctor Alianza, que me enseñó que el coraje significa regresar. A Rosa, que me enseñó que la fuerza viene en muchas formas. Y a Elena, que me recordó por qué cualquier cosa que yo construí vale algo. Todos levantaron sus copas, voces uniéndose en un brindis colectivo. Y Elena, rodeada por todas aquellas personas cuyas vidas habían sido tocadas de alguna forma por una cadena de eventos que comenzó con el coraje de un abuelo que apenas recordaba, sintió una profunda comprensión asentarse en su corazón. La vida no era justa. Eso era verdad. La bondad no siempre era recompensada. También verdad. Pero a veces, solo a veces, el universo conspiraba de formas misteriosas. Y cuando vivías con integridad, cuando tomabas las decisiones correctas incluso cuando eran difíciles, cuando te preocupabas por los demás incluso cuando nadie estaba observando, esas elecciones creaban una base sobre la cual se podían construir milagros. No eran milagros religiosos o sobrenaturales, eran milagros humanos, de conexión, de reconocimiento, de un soldado salvando una vida que décadas después salvaría a su nieta de una existencia de pobreza, de un hombre rico recordando su humanidad a través de una adolescente pobre, de una madre finalmente recibiendo dignidad después de décadas de irrespeto. Esos eran los milagros que importaban, y Elena se prometió a sí misma, mientras miraba alrededor de aquella sala llena de esperanza y gratitud, que pasaría el resto de su vida creando más de ellos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena, Rosa y Marco haya tocado sus corazones tan profundamente como tocó el nuestro al contarla. Esta narrativa nos recuerda que un único acto de bondad
puede crear ondas que atraviesan generaciones, que la compasión nunca se desperdicia y que elegir ayudar a alguien en necesidad puede cambiar no solo una vida, sino cientos de ellas. Si esta historia resonó con usted, no deje de suscribirse a nuestro canal para más relatos emocionantes que celebran lo mejor de la naturaleza humana. Deje su me gusta para que podamos seguir trayendo historias que inspiran, que hacen pensar, que nos recuerdan el poder transformador de la gentileza. Y en los comentarios, cuéntenos, ¿ya ha vivido un momento en que un acto de bondad, suyo o de otra persona, cambió el rumbo de una vida? Comparta su experiencia con nosotros. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad, la belleza y la resiliencia del espíritu humano. No se pierda nuestros próximos contenidos. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y continuar este viaje emocional con ustedes.